Dios les bendiga, hermanos, que bendición estar en esta clase de historia del cristianismo, ahora con el texto 13, en su última parte, la Reforma Luterana. Después de siglos de preparación, empezó el movimiento que resultó en el quebrantamiento del sistema católico romano medieval y la formación de algunas de las principales ramas del movimiento cristiano que existen hoy día. La primera de esas reformas fue la de Martín Lutero. Vamos a hablar un poquito de Martín Lutero. Martín Lutero nació en Eisleben, Sajonia, un pequeño estado alemán, el 10 de noviembre de 1483. No es sorprender que el que había de romper y penetrar el duro carapacho de la tiranía eclesiástica medieval surgiera de esta área geográfica, porque el pueblo alemán estaba sufriendo mucho por la avaricia papal. Tampoco es sorprender que surgiera de los campesinos. Esta clase de gente, más que ninguna otra, sufrió la más fuerte de la opresión y el maltrato de las autoridades seculares como de las religiosas. Los padres de Lutero eran como la mayoría de los otros campesinos, pobres y religiosos hasta el punto de la ignorancia. Lutero mismo nunca se apartó de alguna de sus ideas primitivas de brujas y de duendes. Muy poco tiempo después del nacimiento de Lutero, sus padres se mudaron a Mansfeld, una villa cercana donde su padre se ocupó en la nueva industria minera. Aquí el muchacho asistió a la escuela elemental y después se preparó para la universidad, matriculándose en Magdeburgo en la primavera de 1497 y en Eisenach el siguiente año. En 1501, él ingresó a la Universidad de Erfurt, donde recibió el título de bachiller en artes y el de maestro de 1505. Hasta este punto, la vida de Lutero no había variado gran cosa de la de cualquier otro joven que se preparara para una carrera profesional en el campo de derecho. No consiguió en esta dirección como resultado de una tremenda crisis religiosa. Las tensiones religiosas producidas premeditadamente por el sistema católico medieval obraron en Lutero, como en cualquier otro hombre típico de su día, una constante inquietud. La Iglesia romana demandaba obediencia a la institución terrenal como precio de la salvación. Cuando el hombre se volvía indiferente, se exaltaban los dolores del purgatorio hasta producir pavor y sumisión. La riqueza sacramental de la Iglesia se ofrecía entonces como un medio de limitar los sufrimientos de la otra vida. Dios era imaginado como completamente inaccesible. Cristo era descrito como un juez temible. Solo los beneficios vendidos por la Iglesia Católica Romana podían aprovechar al tembloroso pecador. Hasta el católico más obediente debía sufrir las angustias del purgatorio. La mejor oportunidad para escapar a la ira divina era enclaustrarse en los monasterios. No puede determinarse por cuánto tiempo había estado Lutero reflexionando sobre estas cosas. Para el tiempo que él recibió su segundo título en Erfurt, tenía el abrumador sentimiento de que debía ponerse bien con Dios. Había experimentado varios incidentes atemorizadores que lo habían hecho pensar en las cosas eternas. El clímax vino el 2 de julio de 1505. Mientras Lutero estaba caminando cerca de Stottenheim, se aterrorizó cuando un rayo cayó cerca de él y juró que si era librado de la muerte se convertiría en monje. Este fue el primer paso de Lutero en un esfuerzo por encontrar la paz con Dios. Contra los deseos de su padre, él cumplió su palabra y 15 días después ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Para su desaliento, Lutero no encontró la paz duradera en esta entrega. Cuando intentó realizar su primera misa en mayo de 1507, su temor de Dios casi lo postró. Siguiendo los preceptos de la iglesia medieval, buscó alivio mediante las buenas obras. Su reputación por su abnegación se extendió por la región, pero ni aún así encontró paz. Obedientemente abría cada puerta prescrita por la Iglesia Católica Romana, procuraba los méritos de los santos, se metía en confesiones casi fantásticas de todo tipo de pecado, fuera de pensamiento, de palabra o de obra. Cumplía regularmente sus deberes religiosos con fervor, hasta caminó hasta Roma, el centro del mundo religioso católico, donde los más grandes pecados de cualquier clase
podían ser perdonados con el menor esfuerzo, todo sin ningún provecho. Los méritos de los santos le recordaban su propia necesidad. La confesión solo le hablaba de pecados no recordados todavía sin perdonar. Su obra como sacerdote aumentaba su angustia al acercarse a Dios, y su viaje a Roma lo puso en contacto con los dirigentes cínicos y codiciosos. A través de todas estas tumultuosas experiencias, Lutero se estaba acercando al objeto de su búsqueda. Él no relata exactamente cuándo se aligeró su carga, pero sí indica cómo sucedió. El agente humano fue Juan von Staupitz, el vicario de los monasterios agustinos, quien aconseja a Lutero y le señaló el estudio del Nuevo Testamento. Igualmente importante fue el estudio teológico que encontró en una nueva ocupación que le asignó Staupitz, la de enseñar en la Universidad de Wittenberg. Él recibió el título de doctor en teología en octubre de 1512 y sus conferencias durante los siguientes 5 años sobre los Salmos, Romanos y Gálatas obraron en su corazón lo que todo el sistema sacramental de la Iglesia romana no pudo lograr. Él descubrió el verdadero conocimiento escritural de que la salvación es un don, es decir, es un regalo. Hasta entonces él había procurado merecer la salvación. Ahora había aprendido a aceptarla por fe sin merecerla. Y nadie la merece. Él se asió del texto: el justo por la fe vivirá. Creyó en él y encontró la paz que tanto tiempo había buscado. El movimiento de reforma de Lutero de 1517 a 1546. Manifiestamente, tal descubrimiento de Lutero, aparte del sistema religioso que lo rodeaba, constituía una amenaza de instar a otros a encontrar la paz de la misma manera. Aparentemente Lutero no reconoció al principio la conclusión lógica a la que debía seguramente llegar, desafiar la validez del sistema que no le podía traer paz. Paso a paso, su experiencia lo separó de la obediencia en que se había ejercitado antes. Lutero no siempre supo cuándo había dado estos pasos y tal vez no estaba plenamente consciente del gran paso que había dado hasta que hizo una pausa para mirar en derredor. El primero de estos pasos se centró en su oposición a la doctrina romana de las indulgencias. La pregunta de Lutero acerca de las indulgencias. Debe recordarse que la Iglesia romana enseñaba que todos los pecados anteriores al bautismo son lavados en ese rito. El sacramento de la penitencia estaba provisto para cuidar de los pecados posteriores al bautismo. Si un hombre pecaba, debía presentarse al sacerdote con contrición en su corazón por el pecado, confesar su pecado al sacerdote, recibir la absolución, en la cual el sacerdote, en nombre de Dios, perdona la culpa eterna de este pecado, y entonces realiza una buena obra o satisfacción para cuidar la culpa terrenal. Es decir, que cada pecado ofendía en 2 direcciones: traía culpa ante Dios y agraviaba a la iglesia terrenal. El sacerdote pronunciaba el perdón de Dios. La herida a la institución terrenal debía ser expiada por oraciones específicas, donativos de dinero, una peregrinación religiosa o un acto de devoción similar. Estudiar el castigo terrenal se enseñaba, traía sufrimiento adicional en el purgatorio después de la muerte. La manera más popular de pagar esta deuda terrenal en los días de Lutero era mediante la compra de autos de indulgencia de los representantes papales. Cuando habla de autos de indulgencia, son textos que certifican que la persona portadora de tal texto se le perdonaban los pecados. Esos son los llamados autos de indulgencia. Estas indulgencias eran declaraciones escritas, como he dicho, que anunciaban una remisión específica de castigo del comprador. Esto se pagaba. Eran procuradas por aquellos que deseaban escaparse de larga residencia en el purgatorio después de la muerte, y también por los que tenían seres queridos ya en el purgatorio y deseaban aplicar este crédito a la cuenta del que ya estaba sufriendo. Ya para 1516, Lutero había debatido la doctrina de las indulgencias. Su propio gobernador, Federico, el elector de Sajonia, tenía una vasta colección de reliquias. Si una persona miraba estas reliquias y hacía una ofrenda adecuada, se le daba un auto de indulgencia concediéndole la remisión de un castigo canónico específico. La genuinidad del cambio espiritual de Lutero se verificó cuando
en 1516, él arriesgó su propia subsistencia al debatir la validez de la doctrina de las indulgencias, porque una parte de su propio salario venía de los productos de la venta de indulgencias. En 1517 Lutero había alcanzado el punto de exasperación. El Papa León X había vendido el arzobispado de Mainz a Alberto de Brandenburgo, o sea, una posesión de arzobispo vendida. Para permitirle a Alberto pagar el dinero prestado para la compra de este puesto y también para ganar dinero supuestamente para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, León declaró una venta especial de indulgencias. Para atraer compradores se pervirtió la antigua doctrina católica de indulgencias y parece que algunos pretendían que podía obtenerse el perdón de los pecados mediante ellas. Tetzel, el monje dominico, recibió la tarea de pregonar estas indulgencias. La cosa que enfureció a Lutero fue la sugerencia de que tanto la culpa contra Dios y el castigo contra la iglesia terrenal puedan ser cuidadas por indulgencias. Puesto que Federico, el príncipe de Lutero, también estaba ocupado en la venta de indulgencias eclesiásticas al pueblo, a Tetzel se le prohibió entrar en el electorado de Sajonia con el propósito de vender estas nuevas indulgencias. Sin embargo, Tetzel llenó de gente las mismas fronteras del electorado de Sajonia para que los que pudieran estar interesados pudieran cruzar y comprar las indulgencias. Entonces, en octubre 31 de 1517, Lutero preparó 95 tesis para debatir y, de acuerdo con la costumbre de la universidad, las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que en un sentido era la capilla de la universidad. Estas declaraciones o tesis invitaban a debatir sobre 3 temas generales. Número 1, el tráfico de indulgencias, que Lutero reconocía como no escritural, sin eficacia y peligroso. 2, el poder del Papa para perdonar la culpa y el castigo no canónico, que Lutero negaba absolutamente. Y 3, el carácter del tesoro de la iglesia, supuestamente consistente en méritos donados por Cristo y los santos. Lutero negaba que los méritos de Cristo y de los santos constituyeran tal tesoro para ser usado por la iglesia. La tormenta general que siguió a esta protesta parece haber sido una sorpresa para Lutero. Las imprentas, un nuevo método de guerra intelectual, reprodujeron la protesta de Lutero y la tradujeron del latín al alemán para los ojos de toda Alemania. El lenguaje de Lutero era claro y directo, escrito en el vocabulario y espíritu del alemán típico. Desde varios ángulos, la protesta reunía el antagonismo popular contra el papado de muchas clases: biblicistas, patriotas, místicos, humanistas. El Papa León X no se alarmó, por lo menos al principio, por la protesta. Cuando él se dio cuenta específicamente, su primera acción directa fue nombrar un nuevo general de la orden agustina con instrucciones de disciplinar a Lutero. Sin embargo, en una reunión de capítulo de Lutero en abril de 1518 en Heidelberg, Lutero encontró algún apoyo. Desde entonces, él empezó a asumir una actitud más osada. Pronto empezó a debatir la primacía histórica ininterrumpida del papado y después negó completamente el poder del Papa sobre el purgatorio. Lo que está pasando acá es que, como se ha hecho referencia, el contexto social, digamos económico, pero sobre todo social de Lutero era muy particular. O sea, había mucha gente pobre y oprimida por el catolicismo en Alemania. Alemania no era el centro del catolicismo, lo era Italia. Entonces esto constituía fuerzas externas religiosas que lo estaban oprimiendo a ellos con esto de la venta de indulgencias. Los pobres alemanes estaban siendo oprimidos. Mucha gente en términos religiosos también se estaba dando cuenta de que la situación no andaba bien. Había también gente mística, había gente patriota y había gente humanista, que todos estaban siendo oprimidos de manera económica por la Iglesia Católica. Cuando Lutero lanza esto, no lo hace con la idea de una revolución, y ni siquiera al principio de una reforma. Sin embargo, la sociedad
vio en estas tesis de Lutero como una oportunidad para quitarse encima el yugo romano y explotó y tomaron estas tesis, las tradujeron al alemán y las llevaron por todas partes a lo largo de Alemania y se inicia así una reforma luterana. Sin Lutero ni siquiera, por lo menos inicialmente, haber querido tal, no estaba en la idea de Lutero haber hecho una reforma de tal magnitud, pero todas las condiciones estaban allí y es como se dice actualmente, estaban montados sobre una olla de presión, que gracias a que Lutero pues le quitó la válvula. En julio de 1518, Silvestre Prierias, un oficial dominico de Roma, atacó a Lutero como un hereje. La respuesta de Lutero fue aún más lejos hacia la posición evangélica. Él mantenía que tanto el Papa como el Concilio Ecuménico podían equivocarse y que lo han hecho, y que solo las Escrituras son una autoridad infalible. A Lutero se le ordenó presentarse en Roma para responder del cargo de herejía, pero por medio de la influencia de su príncipe Federico, la consulta fue referida al cardenal Cayetano en Augsburgo. Esta entrevista, en octubre de 1518, sacó de Lutero la negación directa de la autoridad de una bula papal porque Lutero afirmaba que la voz de la Escritura tenía más peso que la voz del Papa. También hay que destacar que la Iglesia Católica al principio lo miró así de lado, pero sí después actuó. Pero precisamente como ellos estaban en Alemania y él estaba protegido porque también sus intereses económicos, el príncipe de Alemania, sus intereses económicos estaban siendo afectados, lo protegió. Y claro, con todo el movimiento social que estaba detrás, él procuró proteger a Lutero. Y Lutero, viéndose apoyado, pues empezó a agarrar comenzó a tomar más fuerza y a declarar más abiertamente lo que él podía sacar de las Escrituras. En noviembre, Lutero apeló a un concilio general como autoridad terrenal final en el cristianismo para transmitir sus conceptos. Esto constituyó un acto de hostilidad directa contra la persona del Papa, puesto que los papas anteriores por un siglo habían descrito tal apelación como herejía abierta. La precaria situación de Lutero, sin embargo, fue grandemente socorrida por la influencia de Federico, lo estamos hablando. El santo emperador romano, se llamaba así, murió en el 12 de enero de 1519 y Federico era uno de los 7 hombres que podía elegir uno nuevo. El Papa deseaba ardientemente imponer al que debía ser elegido y consecuentemente era muy condescendiente con Federico. Esto explica probablemente la reversión de la política antagónica del Papa. Karl von Miltitz, un alemán, fue enviado a conciliar a Lutero hasta que se hubiera escogido un nuevo emperador. Miltitz solo le pidió a Lutero refrenarse de debatir la cuestión. Lutero consintió con la condición de que sus oponentes hicieran lo mismo. Sin embargo, el profesor Juan Eck de la Universidad de Ingolstadt no mantuvo esta tregua y atacó a Lutero sin llamarlo por nombre. Por la influencia de Eck, se arregló un debate que tuvo lugar en Leipzig a principios de julio de 1519. Aquí Lutero fue llevado a aprobar las doctrinas de Juan Hus, que había sido condenado y quemado en el concilio de Constanza un siglo antes. En el 15 de julio de 1520 se emitió una bula de excomunión contra Lutero, mandándole retractarse dentro de 70 días. Lutero la quemó públicamente. Durante el resto del verano y en el otoño, Lutero escribió los principales tratados que describían sus creencias. En agosto se publicó el discurso a la nobleza alemana. En este tratado, Lutero instaba a una reforma de la Iglesia por el magistrado cristiano. También atacaba las pretensiones del papado de que el poder espiritual está sobre el temporal, que solo el Papa puede interpretar las Escrituras y que los concilios ecuménicos solo pueden ser convocados por un Papa. Sus posiciones de reforma quitaban la riqueza material y las posiciones del Papa y exaltaban un ministerio espiritual. Lutero también atacó el monasticismo y el celibato. Los abusos y las corrupciones dentro de la Iglesia también debían ser corregidos. En octubre se imprimió el Tratado de Lutero sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. En este tratado, Lutero negaba la eficacia de las indulgencias y osadamente atacaba el sistema sacramental de Roma.
Él insistía que tanto el pan como el vino de la cena debían servirse al pueblo y trataba de la necesidad de la fe del participante para asegurar su eficacia. En su discusión del bautismo, crea una continua tensión en su sistema teológico al eliminar la necesidad de expresión personal de la fe como un prerequisito para el bautismo. Es decir, que él demandaba la fe personal para la cena, pero no estipulaba nada para tal fe antes del bautismo. Él continuaba con una discusión crítica de la penitencia, la confirmación, el matrimonio, las órdenes y la extrema unción. Él eliminaba todos los sacramentos, excepto la cena y el bautismo, pero encomiaba parte del sacramento de la penitencia. El siguiente mes apareció su tratado sobre la libertad del hombre cristiano. Este escrito exaltaba la libertad y el sacerdocio de cada creyente, fuera laico, sacerdote, obispo o papa. Estos escritos y otros de un tono similar, haciéndose progresivamente más usados en su ataque sobre la doctrina centrales que apoyaban al papado, separaron a Lutero completamente de la Iglesia romana e hicieron imposible un arreglo. El 17 de abril de 1521, siguiendo un requerimiento del emperador Carlos V, Lutero compareció ante la Dieta del Imperio, que se reunía en Worms. Bueno, dieta se le llamaba a una reunión especial. Después de 2 audiencias en las que Lutero defendió valientemente sus conceptos, fue secuestrado por sus amigos, tal vez bajo orden secreta de Federico, y el 4 de mayo llegó disfrazado a Wartburgo. Mientras tanto, el 26 de mayo en Worms, después de que los partidarios de Lutero hubieran regresado a su lugar, las fuerzas papales pidieron conseguir un edicto que proclamaba proscrito a Lutero. Así, a mediados de 1521, Lutero había sido excomulgado por la Iglesia romana y proscrito por el imperio. Demora en la supresión del luteranismo, 1521 a 1529. Parecía que la causa de reforma estaba perdida otra vez y la historia parecía destinada a sumar el nombre de Martín Lutero a la larga lista de víctimas de la intolerancia eclesiástica. Sin embargo, el secuestro de Lutero por sus amigos lo libró, fue bueno, del posible daño físico por cerca de un año. Lo desaparecieron para que precisamente no lo consiguieran y no lo mataran. Además, el emperador Carlos V se envolvió en guerra contra el rey Francisco I de Francia poco después de terminar la Dieta de Worms en 1521. Esta guerra siguió intermitentemente por los siguientes 8 años. Además, las manos del emperador, el principal oponente de Lutero, estaban apartadas de Lutero por la amenaza de los turcos que estaban entrando por los Balcanes con la intención de invadir el imperio. Es bastante interesante que el emperador Carlos se demorara también para suprimir a los luteranos por las maniobras políticas del mismo Papa, que estaba temeroso de la cantidad de poder en manos de Carlos. Durante este tiempo, con la ayuda de Melanchthon y de otros, Lutero preparó una gran cantidad de literatura, incluyendo una excelente traducción alemana de las Escrituras. Lutero también reveló el carácter de su movimiento. En 1522, en Zwickau, varios radicales religiosos intentaron llevar a cabo lo que parecían ser las implicaciones de la idea de Lutero. El sistema sacerdotal católico romano de conducir la cena fue alterado. Al pueblo común se le dieron ambos elementos, el pan y el vino, y la liturgia romana, el canto llano y los altares fueron eliminados. La ciudad estaba conmocionada. Lutero dejó voluntariamente su refugio en Wartburgo para tomar el mando personal en el ataque de estos radicales. Desde entonces, Lutero puede ser descrito como un reformador conservador, es decir, que retuvo estos elementos de la tradición católica romana que en su juicio no son prohibidos específicamente por las Escrituras. Así, el bautismo infantil, los trajes, los cirios y características católicas romanas aparecían ahora en el luteranismo. En 1525, el año del matrimonio de Lutero, sucedió una gran revuelta de campesinos, muy conocida en la historia, llamada de esa misma manera. Por medio siglo había estado aumentando la tensión entre la nobleza y los campesinos que labraban la tierra. El intento de aplicar el derecho romano en lugar de la antigua ley alemana, la caída de los estados feudales con el sufrimiento y confusión resultante, y la agitación económica concomitante a la aparición del tercer estado, príncipes
financieros y comerciales, avivaron las llamas de la insatisfacción y la revuelta entre los campesinos. Además, Thomas Müntzer, un milenario radical, aceleró la explosión de violencia al inyectar una nota religiosa. Dios no os dejará fracasar. A la matanza, decía él. Era su pregón. Incontables miles de campesinos fueron muertos sin misericordia en la revuelta de 1525. Lutero perdió su fe en el hombre común y desde entonces consideró a la nobleza como la esperanza del movimiento de reforma. A causa de la preocupación del emperador, la reunión anual de la Dieta alemana prácticamente había dejado en manos de cada príncipe y gobernador la tarea de componer la situación religiosa por su propia mano. Para 1529, sin embargo, la situación ya había cambiado. Los luteranos se enfrentaban a una nueva crisis. Al tiempo que el emperador había derrotado orgullosamente al rey Francisco de Francia, había visto a los turcos rechazados por Viena y había permitido que el Papa fuera aprisionado por un tiempo. La Dieta se reunió en Espira en ese año. Presidía a Fernando, hermano del emperador y un tenaz oponente del movimiento de reforma. Bajo su dirección, la Dieta aprobó un edicto que procuraba la completa aniquilación de la reforma luterana y la recatolización de las áreas luteranas. Una minoría protestó por este proceder, habiendo recibido desde entonces el nombre de protestantes. Esta es la primera aparición del nombre de la historia eclesial, en la historia eclesial. O sea, fue la primera vez como se le llamaron así. A los luteranos se les pidió contestar el edicto dentro de un año. La crisis en 1530. Al reunirse la Dieta de 1530 en Augsburgo, los luteranos estaban temerosos de los eventos que vendrían. El año anterior, Felipe de Hesse, uno de los príncipes luteranos, se había esforzado por conseguir una alianza militar entre los luteranos de Alemania y los zwinglianos de Suiza. Después hablaremos de los zwinglianos de Zwingli. En la reunión de Marburgo, en 1529, sin embargo, Lutero se había negado a tener ninguna clase de conexión con Zwingli, a pesar de que el único punto de desacuerdo en la teología de los dos se centraba en la interpretación de las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo. Lutero, estando proscrito por el imperio, no pudo comparecer en la Dieta de Augsburgo. Él ayudó a Melanchthon en la preparación de la confesión que fue presentada en la Dieta. La confesión y la subsecuente defensa fueron rechazadas por la Dieta, ya que a los luteranos se les dio un año para renegar de sus herejías o sentir el filo de la espada. Los príncipes luteranos formaron una alianza militar conocida como la Liga de Esmalcada. Los príncipes católicos también se habían unido para acción militar. Otra vez el emperador Carlos no creyó oportuno atacar a los luteranos. Los turcos estaban amenazando, los luteranos eran bastante fuertes y el rey Francisco I de Francia estaba listo para pelear otra vez. Muerte de Lutero. La intranquila tregua entre protestantes y católicos todavía estaba en vigor en febrero de 1546, cuando Lutero murió. La muerte de Lutero no fue un gran golpe a su movimiento. Ya otras manos habían tomado la antorcha. De hecho, había varios líderes que eran más luteranos que el propio Lutero, porque recordemos que el luteranismo como tal no fue un movimiento meramente religioso, fue inclusive más un movimiento social contra la imposición católica, ¿okay? contra la opresión católica. La guerra esmalcádica y la paz de Augsburgo. La guerra esmalcádica estalló en 1546 cuando el Papa Paulo III declaró una cruzada contra los príncipes protestantes. En un año los protestantes habían sido completamente derrotados. Sin embargo, los celos entre el emperador Carlos y el Papa impidieron la inmediata destrucción de los protestantes. Y en 1552, después de un periodo de maniobras políticas, la guerra estalló otra vez. En unos cuantos meses los protestantes recuperaron todo lo que habían perdido. La paz de Augsburgo admitió el derecho de que existiera la religión luterana dentro del imperio. Cada príncipe debía determinar la religión de su gobierno y si cualquiera de los súbditos deseaba una fe diferente, se le garantizaba el derecho de emigrar sin pérdida del honor o de los bienes. En caso de que un prelado católico deseara hacerse luterano, debía renunciar a su puesto eclesiástico para que pudiera ser llenado por Roma. En las ciudades libres, donde ambas religiones tenían adherentes, a cada una se le permitiría continuar. La extensión del luteranismo.
Antes de 1540, la mayor parte del norte de Alemania era oficialmente luterana. En los estados vecinos, tal como Bohemia y Polonia, y en los primeros años de la Reforma en Hungría, el luteranismo era muy fuerte. Dinamarca adoptó la Reforma en 1536 por sus gobernantes y por la predicación de Hans Tausen. Suecia adoptó el luteranismo en 1527 por la predicación de Olaf y Lars Petersen, de Lars Andersen y la obra del rey Gustavo Vasa. Finlandia, un satélite sueco, adoptó el luteranismo principalmente por acción política, habiendo sido el principal predicador Miguel Agrícola. Para terminar, fue entonces Martín Lutero el iniciador de la reforma que rompió el poder del sistema católico romano. Él consiguió suficiente influencia política entre los alemanes para mantener su sistema a pesar de la coerción. No debe olvidarse que durante los últimos años de la vida de Lutero había otros movimientos de reforma también en progreso. Ulrico Zwinglio en Zúrich, Juan Calvino en Ginebra y los radicales anabaptistas en varias partes del continente, y Enrique VIII en Inglaterra presentan otros casos de reforma. Estos serán considerados en la siguiente. Muy bien, hasta aquí llegamos en esta clase. Gracias y bendición. Nos vemos en la próxima.